Muy buenas. Hoy nos metemos de lleno en el corazón del diseño en hormigón. Vamos a descubrir juntos cómo, con la norma E060 de Perú como guía, se logra que las estructuras aguanten las fuerzas brutales de flexión y compresión a las que las sometemos cada día. La pregunta del millón, la que lo empieza todo, es esta. ¿Cómo conseguimos que un gigante como un rascacielos tenga la flexibilidad suficiente para moverse sin quebrarse, pero a la vez la rigidez para no venirse abajo? Bueno, pues todo es una mezcla de equilibrio, de resistencia y sobre todo de seguir unas reglas muy claras. Bien, este es nuestro plan de vuelo. Tenemos 5 puntos clave. Primero, vamos a ver las reglas del juego, los cimientos de todo. Después, el baile perfecto entre el hormigón y el acero. Luego, el problemón de las columnas altas y delgadas. Echaremos también un vistazo a algunos casos especiales. Y para terminar, nos enfrentaremos al caos del mundo real, la flexión en dos direcciones. ¡Vamos a ello! Empezamos por el principio, como tiene que ser, las reglas fundamentales del diseño. Antes de tocar una sola calculadora, hay que aceptar unas ideas de base, unas hipótesis, que son las que hacen que todo el castillo no se nos caiga. Aquí está el primer mandamiento del diseño de hormigón, sacado del artículo 10.2.2. Partimos de una idea. Si cortamos una viga y esa sección es plana, después de que se doble, seguirá siendo plana. Parece simple, ¿verdad? Pues esta simplificación es absolutamente genial porque nos permite predecir cómo se deforma todo de una manera lineal y francamente mucho más sencilla. Y ahora, ojo a este número, 0,003. Este es el protagonista silencioso de toda esta historia. Según la norma, es la máxima deformación que el hormigón puede aguantar a compresión antes de decir hasta aquí hemos llegado y fallar. Este valor tan pequeño es de verdad la clave de todo. Es el límite que nunca podemos sobrepasar. Y ahora viene algo que puede sonar a locura, pero que es fundamental. El hormigón es una bestia aguantando compresión, o sea, cuando lo aplastas, pero es terriblemente malo aguantando tracción, cuando lo estiras. Tan malo que para los cálculos de resistencia hacemos como que su capacidad para aguantar estiramientos es literalmente cero, nula, la ignoramos por completo. ¿Y quién hace ese trabajo? Pues para eso está el acero. Vale, ya tenemos las reglas del juego. Ahora veamos cómo se aplican para que todo sea seguro. Entramos en el segundo capítulo, cómo equilibrar al hormigón y al acero. Es la historia de una colaboración necesaria entre dos materiales que no podrían ser más diferentes. Aquí el concepto estrella es la condición de falla balanceada. Hay que imaginar ese momento, ese instante casi poético en el que el acero empieza a estirarse sin remedio y justo a la vez el hormigón llega a su límite de compresión, a ese 0,003 que ya conocemos. Ese punto exacto es la frontera, el equilibrio perfecto entre un colapso que avisa y uno que no. Y esto nos enseña por qué esa frontera es tan importante. Lo que siempre se busca es la falla dúctil, es decir, que el acero sea el primero en ceder. ¿Por qué? Porque avisa, se deforma, aparecen grietas, nos da tiempo. Para asegurarnos de que esto pase, la norma nos obliga a poner menos del 75% del acero que necesitaríamos para esa falla balanceada. Así evitamos a toda costa la falla frágil, que es cuando el hormigón explota de repente, sin previo aviso, y eso es algo que no queremos ver jamás. Pero claro, si hay un límite máximo de acero, también tiene que haber un mínimo. Y lo hay. La norma dice que la estructura tiene que ser, como poco, un 20% más resistente que el punto en el que le sale la primera grieta. La razón es simple. Para evitar que todo falle de golpe justo en ese instante. Hay que garantizar que haya suficiente acero listo para tomar el control en cuanto el hormigón se agriete. Bien, ahora vamos a complicar un poco las cosas. ¿Qué pasa si una columna es muy alta y muy delgada? Pues que corremos el riesgo de que pandee, que se doble como un espagueti. Entramos en el fascinante mundo de la esbeltez. Lo primero que se plantea un diseñador es, ¿realmente necesito meterme en este lío? Y es que la norma, muy sabiamente, nos da unos criterios para decidir si los efectos de la esbeltez son tan pequeños que podemos simplemente ignorarlos. Si se cumplen, nos ahorramos un trabajo de cálculo que puede ser tremendo. Pero si no nos podemos librar, la norma nos da 3 caminos, 3 herramientas. El primero, el análisis inelástico de segundo orden. Es el más preciso, pero también el más complejo. Luego está el elástico de segundo orden, que es el más utilizado en la práctica. Y por último, el método de magnificación de momentos, que es un enfoque simplificado pero muy potente. Para que el análisis elástico sea realista, hay que hacer un pequeño ajuste. En la tabla se ve momento de inercia o I. Pensemos en una regla de plástico. Es muy fácil doblarla por la cara ancha, pero casi imposible si la intentamos doblar por el canto. Esa resistencia a ser doblada es su inercia. Pues bien, el hormigón, al agrietarse, pierde parte de esa resistencia, se vuelve menos rígido. Por eso, la norma nos dice, oye, para tus cálculos, reduce esa rigidez.
usa el 70% para las columnas y solo el 35% para las vigas. Así simulamos lo que pasa de verdad. Vale, ya hemos visto lo general. Pero ¿qué pasa con los casos raros? La norma también piensa en ellos. Demos un vistazo rápido a dos: las vigas de gran peralte y las columnas compuestas. Cada uno de estos elementos tiene su propio manual de instrucciones. Las vigas de gran peralte, por ejemplo, son tan altas que ya no funcionan como una viga normal. La regla de las secciones planas aquí no vale, se comportan más bien como un arco. Y las columnas compuestas, que son básicamente columnas de hormigón con un esqueleto de acero dentro, necesitan sus propias reglas para asegurar que los dos materiales colaboren como un solo equipo. Y llegamos al final, al mundo real, donde las fuerzas no vienen de una sola dirección. ¿Qué pasa cuando una columna se ve empujada y doblada en dos ejes a la vez? Pues entramos en la flexión en dos direcciones. A ver, cuando una columna soporta cargas axiales altas, ¿qué es eso? Es muy fácil. Es la fuerza de compresión principal, el peso de todo lo que tiene encima. Bueno, pues para esas columnas bien cargadas, la norma nos da una fórmula de interacción. Es, en esencia, una ecuación que verifica que la suma de los esfuerzos en las dos direcciones no supere la capacidad total de la columna. En el otro lado de la balanza, cuando esa fuerza de compresión es baja, por ejemplo en una columna del último piso o directamente en una viga, la norma nos ofrece un atajo, nos da otra ecuación, mucho más simple, que suma directamente las flexiones, un camino más sencillo para una situación menos crítica. Y al final, todo vuelve al punto de partida. Esta cita de la propia norma nos lo recuerda. Da igual lo complejo que sea el cálculo, todo, absolutamente todo, se basa en esos principios fundamentales que vimos al principio, en el equilibrio de fuerzas y en la compatibilidad de las deformaciones. Todo está conectado. Al final, todas estas reglas, estos números y estas ecuaciones no son solo teoría en un papel, son literalmente los ladrillos con los que se construye nuestro mundo, desde un pequeño puente hasta el rascacielos más increíble. La pregunta que queda en el aire es, con estas herramientas tan potentes, ¿qué será lo próximo que diseñemos?